Hola y saludos, bienvenidos de nuevo a este pequeño espacio de nuestro canal de YouTube al que llamamos Conversaciones con la Ayahuasca. Yo soy Oa Hansler y hoy tenemos la fortuna de que esté con nosotros Paco. ¿Cómo estás? Muy bien. Tú tienes una ya casi dilatada experiencia con el consumo de la ayahuasca, ¿no? Bueno, he consumido varias veces, sí. Vamos a remontarnos en el tiempo a ese primer instante en el que decides tener la experiencia. ¿Qué es lo que motiva eso? ¿Qué es lo que te lleva a la planta? Pues a mí me llevan dos motivos principales para tomar ayahuasca. Uno es que era un buscador espiritual y había tenido alguna experiencia de estados de paz y descanso interno, pero quería profundizar en eso y seguía buscando. Y la otra, que yo creo que era todavía más importante para mí, era que yo había pasado estados de ansiedad, de depresión, entonces buscaba en alguna manera de salir de ahí. El momento en el que te tomas el brebaje, ¿qué ocurre? Pues en la primera toma, la primera vez que yo tomo ayahuasca, no pasa nada. Tomo el vasito de refuerzo y el vasito de refuerzo es el que realmente me lleva a entrar en la experiencia. Fue como casi todas las tomas, una de arena y una de cal, es decir, tengo mis miedos, mis preocupaciones internas disparan un mal viaje y luego tengo momentos de experiencia de paz, de libertad y de calma internas. Si pusiésemos en una balanza la parte negativa y positiva de esa noche, ¿qué pesaría más? Pues buena pregunta, pero no lo tengo muy claro, porque las dos fueron impresionantes, o sea que no sabría decirte. Sí que es verdad que la parte negativa, que es la que me lleva a conocerme internamente y a trabajar una serie de cosas o de aspectos de mí mismo, que luego se han repetido en las siguientes tomas, es la que más me ha marcado o la que es, digamos, una urgencia para mí en este momento. Cuando sales del proceso, ¿notas o sientes que hay un cambio significativo de antes y del después? Noto un cambio porque a la mañana siguiente, después de, ya te digo, de las dos experiencias clara y oscura que tengo, de conocimiento de mí mismo, estoy en la integración y entro en un estado de paz que yo había experimentado anteriormente mediante otros caminos, que eran la meditación y otras prácticas espirituales, como la observación de la mente y otras cuestiones. Entonces eso no es extraño para mí, que es lo que realmente, uno de los aspectos que me ha hecho volver a tomar, porque conecto con eso, pero en una profundidad que para mí era desconocida. Digamos que con otras terapias, imaginémonos una escalera en la cual vamos subiendo peldaños. ¿La ayahuasca estaría más alta que con las experiencias del resto? Sí, para mí sí. Yo esa mañana estábamos en la integración, no digo nada a nadie y solo estoy escuchando y sintiendo en un estado de atención potente y me dejo caer en esa paz segundo a segundo, y eso para mí no tenía fin, era algo insondable. O sea, desde aquí hacia abajo yo sentía esa paz, cada vez era más profunda. Entonces me fui muy contento a mi casa porque, a pesar de haber visto una parte oscura de mí mismo, luego vi esa parte que también estaba en mí mismo
y que no sé si estaba de igual manera que la parte oscura o debajo de ella, pero existe, y me di cuenta esa noche y esa mañana que eso es muy profundo, que está en todos nosotros y que detrás de todos los condicionamientos eso está ahí. Indudablemente hubo un abandono, que es quizá la parte más complicada de... Hubo un abandono porque la experiencia fue tremendamente dura. Hubo varios momentos que yo pensé o sea, en salir de ahí porque lo que yo sentía era muy desagradable, hasta tal punto que me parecía que no correspondía a lo que debería de ser algo que yo no conocía, que era un viaje de ayahuasca. Pero intuitivamente, y por lo que me habían contado los organizadores, yo me dejo caer en eso, acepto eso, observo eso, sigo la emoción, y ese seguir la emoción llega a un punto en el que me encuentro que detrás de esa emoción no había nada, y nada es nada. Es decir, llegué a un punto en el que en un espacio totalmente oscuro, sin nada, esa emoción tuvo un final, yo le di la vuelta y me di cuenta que no había nada. Es decir, que en ese momento para mí fue como un fantasma. ¿El vacío? No sé si el vacío, lo que me di cuenta es que esa emoción realmente era un constructo mental, emocional, no lo sé, no sé explicarlo, pero realmente el saber que me dejó pues que no obedece a ningún concepto, es que la certeza de que no era nada, realmente nada. Entonces eso ver que algo que me estaba esclavizando, como son mis condicionamientos, no eran nada, produjo en mí una sensación de libertad que me provocó esa ese estallido Esa expansión. esta expansión, porque además yo lo recuerdo como una expansión, incluso energéticamente, o me acuerdo que a la altura de la cabeza sentí como un boom que se expandía en todas las direcciones y hasta el infinito, y como si se me abriera el cielo. Y en ese momento, pues creo que tú estabas en ese retiro. Sí, además lo recuerdo. Comencé a reír durante 15 minutos como yo no sabía que me podía reír. Yo no era, pienso, el que reía en ese momento, simplemente estaba disfrutándolo y observándolo, y simplemente es que me sentí libre, totalmente libre, por un rato. Más o menos, ¿cuánto tiempo hace de esa primera toma? A día de hoy, en este momento. Pues cerca de 1 año y medio. ¿Año y medio? Sí. ¿Y cuándo vuelves a tomar por segunda vez? Pues volví a tomar creo que a los 3 meses, 4 meses, una cosa así. Y luego he tomado algunas veces más, cada 2 meses, más o menos. ¿Crees que lo necesitas? No creo que lo necesito. Creo que es una herramienta que yo he utilizado bien y que me viene al dedillo para algunas cosas, igual que a mucha gente. Pero no pienso que sea el único camino ni la única herramienta, pero sí que he visto los beneficios y la parte positiva de la ayahuasca. Me interesa en esa primera toma, cuando estás en esa parte oscura y pasas, por así decirlo, a la iluminación, o a ese resplandor un poquito más positivo. Has hablado de sentimientos, que te dejas embargar por los sentimientos que tenías en ese momento. ¿La música tiene algo que ver? Porque en una sesión normalmente hay una música que te acompaña durante todo el proceso. Sí, me gusta que digas el tema de la iluminación, porque yo desde luego he leído mucha literatura espiritual, no sé lo que es la iluminación, pero sí que sé que hay estados de conciencia expandida que ponen luz en tu mente y en tu conciencia. Eso existe.
yo lo he experimentado. Y la otra pregunta, perdona, era... No, quería decir en el momento de que si te dejas guiar por la música. Sí. En ese momento, ese retiro concretamente, recuerdo que sí que hay músicas que favorecían o llevaban a unos u otros estados según las frecuencias más graves, más agudas, las armonías, pero no recuerdo concretamente si hay alguna música que dispara un estado u otro. Sí que lo recuerdo en algún otro retiro, es decir, sí que recuerdo en algún otro retiro estar vagando, perdido, observando una serie de estados internos relacionados con el miedo, con la preocupación, con el dolor emocional, y una frase de la música o una melodía, llevar mi atención a eso y inducirme a otro estado fuera de ese estado oscuro. La segunda toma. Hemos dicho 4 meses después. ¿Qué sucede? ¿Hay diferencia? ¿Notas que embargas la situación de otra manera? La segunda toma, la primera venía con miedo, con expectación máxima. La segunda toma igual, porque pasaron 3 o 4 meses. Y sinceramente ya no me acuerdo bien de la segunda. Sí que me acuerdo de las posteriores. Cuéntanos algo que te haya marcado de alguna de las veces que has tomado. Pues me ha marcado varias cosas. Me han marcado, ya te digo, por un lado estados, no sé cómo llamarlos, meditativos o de calma interna profundos, que luego he podido llevar a mi vida diaria. Puede ser que no en esa profundidad, pero sí como una referencia. Es decir, ha habido momentos en los que después de los retiros, las semanas después y el trabajo que se da después de integrar todo lo que has vivido en tu vida, todas esas sensaciones, emociones que yo he vivido amplificadas en los retiros y a flor de piel, digamos, las he podido sentir en toda su naturaleza porque habían sido identificadas completamente. Entonces, en el momento de aparecer todo eso, con una conciencia mayor, más amplia de lo que era eso, poder darme cuenta de lo que era, y simplemente con el ejercicio de decir, ¿puedo yo vivir sin esta ansiedad, sin este dolor? Pues eso llevarme al otro punto automáticamente, o en cuestión de horas, y poder vivir estados de... yo no lo considero felicidad, porque hay veces que yo creo que la gente se confunde el término. Se confunde y entonces piensa que a lo mejor tú estás en un polo, luego en otro. No, simplemente es que al darte cuenta de que realmente existe la alegría de vivir, o existe la paz interna por el hecho de vivir y de existir, eso te produce una alegría, y no sé si eso es la felicidad, pero hay estados de eso. Y esa es una de las huellas importantes que a mí me ha dejado las experiencias. Otra importante es el profundizar o dejarme caer en miedo, en dolor emocional, que dispara mis condicionamientos, y que es, como te digo, una de las razones por las que yo venía a la ayahuasca. Para mí la más importante, porque yo en aquel momento me sentía atrapado y buscaba una catarsis de alguna manera. Entonces, para mí sirvió, y de la manera en que sirvió y sirve es que me di cuenta que en la vida diaria es posible, porque existen otras herramientas para
para conocer todos los aspectos de ti mismo, para ver tu sombra, para ver tu miedo, tus aspectos oscuros, tus condicionamientos negativos. Pero es verdad que eso probablemente haya gente muy sabia y con gran energía que pueda hacerlo de una manera muy determinada y muy rápida. Yo lo conseguí en algunos aspectos, pero en los aspectos más profundos no. Con la ayahuasca lo que me ha sucedido es que yo he podido, de momento, en algunas cosas, ver patrones inconscientes que estaban dirigiendo mi vida y que hacían mi vida pues de una manera que me llevaba por un camino que no me gustaba, yo no quería ir, pero era inconscientes y por lo tanto era esclavo de ellos. Cosas que yo intuía las he visto claramente, cosas que yo no sabía las he visto, y eso me ha permitido conocerme y poner luz sobre eso. Claridad. Claridad. Podríamos llamar esa entrevista así, con esa palabra, ¿no? Claridad. Me gusta, sí. Tú ya llevabas un tiempo en esa búsqueda, en esa espiritualidad, en ese camino, y esto te da como una especie de campanar, por lo que nos estás contando. ¿Vas a seguir tomando? ¿Vas a seguir por esta vía? ¿Crees que te puede dar más de lo que te ha dado? ¿Tienes esa esperanza, ese deseo, esa ilusión? Sí, yo me miro a mí mismo, sí que tengo el deseo de que me ayude en otros aspectos y me pueda ayudar a liberarme en otros aspectos. Y de momento sí que seguiré tomando hasta que yo sienta que debo tomar. No sé hasta cuándo. Esa parte oscura que inició el camino de la ayahuasca, o esa primera presentación con la planta, con el brebaje, ¿ha vuelto a aparecer? ¿Ha vuelto a asomar en algún momento? Sí, ha vuelto a asomar porque al final lo único que hace la ayahuasca es mostrarte a ti mismo como eres. Entonces, tus condicionamientos más negativos están y aparecen. Y el hecho de verlos lo que te permite es elegir, te da la libertad de elegir. Y esto para mí es uno de los temas claves de la ayahuasca, porque ser consciente de una cosa no te libera automáticamente de ella, pero sí que te da la posibilidad de hacerlo. Y sí que es verdad que hay cosas que cuestan muy poco y otras que están muy arraigadas y cuestan más. Aunque tú te vas haciendo consciente, pues vuelves a los patrones antiguos. A mí, por ejemplo, me está pasando con la comida que después de cada retiro yo tenía una forma de comer bastante emocional hace años. Poco a poco me la fui quitando, pero todavía la mantenía. Después de cada retiro, ese conocimiento y esa conexión con tus sentimientos más profundos hace que lo que es desagradable y lo que sienta mal a tu cuerpo y a tu corazón lo sientas tal y como es, porque las miles de estrategias del ego, por llamarlo de alguna manera, el autoengaño, para no sentir todas esas cosas existen, y en esos estados expandidos se disuelven de alguna manera o se vuelven más livianos. Entonces las cosas que son negativas para ti son claramente negativas y resultan desagradables. Entonces el hecho de pegarte un atracón que como vía para huir de unos sentimientos internos que no quieres, de unas emociones que tú no quieres sentir porque también son desagradables, al sentir esas emociones desagradables, ¿por qué vienen? ¿Qué son? El poner otra vez una capa por encima para no sentirlas ya pierde el sentido, y el hecho de pegarte un atracón pierde el sentido porque sientes realmente el daño que te estás haciendo. Entonces eso para mí es un ejemplo que se puede extrapolar a no todo, pero casi todo el mecanismo interno de cómo funcionan
los condicionamientos. En resumen, has podido controlar un poquito más las riendas de tu vida. Sí, por supuesto que sí, claro. Lo que me ha permitido ser más libre. Libertad, claridad, son los dos conceptos que resumen un poco lo que yo he vivido. ¿Conocerte mejor? Conocerme mejor. Conocerme mejor porque, como te decía, poder tener una experiencia donde experimentas lo que hay en tu inconsciente, aunque pueda ser desagradable, pues, o sea, te da unas posibilidades increíbles. Hay muchas personas que nos estarán viendo ahora y se estarán preguntando que a lo mejor si tomar, si no tomar, empiezan a conocer un poquito este tema o este mundo, pero no llegan a decidirse. Esas personas, ¿qué podrías tú decirles para que pudiesen tomar la mejor decisión para ellas? Para la gente, las personas que piensan que no tienen que arreglar nada, siempre se pueden conocer más desde mi punto de vista, ¿eh? Por supuesto tiene que tomar aquel que lo sienta y aquel que piense que puede ser bueno para él. Se pueden conocer más, y conocerse más o conocer su sombra implica que en su sombra puede haber cosas desagradables, pero cosas agradables. Es decir, pueden ver la vida desde otra perspectiva y tal y como es, y pueden entrar en conexión con mayor paz, mayor alegría. Y para lo que sería, se amoldarían más a mi caso, de por qué llegué a la ayahuasca, que es lo que te estaba contando, les diría que cuando el miedo, cuando el dolor ya están todo el rato llamando a la puerta de tu casa y tú estás intentando arreglar tu casa y cada 2x3 están llamando, no te dejan, o la estás limpiando y por detrás te están ensuciando tu casa, ahí llega un momento en el que tienes que abrir la puerta, dejar entrar al miedo y mirarlo cara a cara y conocerlo y hundirte si hace falta con él y bailar con él a la luz de la luna para luego resurgir de ahí, porque si no te va a perseguir toda tu vida. Conocer y admitir el problema para enfrentarte a él. Eso es. Y esa es realmente para mí el resumen de la libertad y la claridad del que estábamos hablando. Es decir, puedes ver lo maravilloso y puedes ver lo que no es tan maravilloso, pero porque no sea tan maravilloso no va a dejar de estar ahí. Por lo tanto, si el hecho de mirarlo a los ojos a ti te va a hacer más libre, porque la reacción a esto va a ser aceptarlo, abrazarlo o cambiarlo, pues entonces quiere decir que vale la pena. Si no, lo que vives es una vida de mentira, una vida que es de, como dicen en Valencia, de patalla van, y una vida que para desde mi perspectiva no tiene sentido vivirlo. Con una experiencia como la tuya, antes de despedirnos, no puedo perder la oportunidad de preguntarte, porque hay muchas personas que tienen este interés, ¿no? ¿Tuviste visión? He tenido visión. En el primer retiro tuve visión, llamémosla psicodélica. Cerraba los ojos y podía entrar en una realidad tridimensional que a mí otra gente me ha contado. Iba entrando por cubos, esos cubos tenían infinidad de cubos y podía ir abriendo la realidad a mi antojo. O sea, viste y sentiste los famosos fractales, ¿no? Y la multiplicación hasta el infinito. Pues sí, a mí me lo han contado así y encaja con eso. Y eso era una sensación de libertad y de divertirme como un niño. Lo que pasa es que es complicado a alguien que no lo haya sentido, no lo haya vivido. Falla el léxico a la hora de expresarse, sí. Es algo que no se puede explicar, ¿verdad? Sí, es impresionante. Luego he visto la realidad orgánico-energética, por decirlo de alguna manera. Quizás ya te digo, puede ser que sea por una
la visión por una interpretación mental mía. En ese momento la certeza es que la realidad es orgánica y es energética y está compuesta de como si fueran infinitos microorganismos parecidos a amebas que están continuamente en movimiento. Y eso también produce asombro y alegría. Y he visto que es algo que me pasa a cada retiro. Veo en la cara de los demás su estado interno, a veces media cara, a veces la cara entera. He visto... ¿Empatizas? Sí, empatizo, desde luego con la ayahuasca se empatiza, pero de alguna manera lo empecé a ver desde el primer retiro. Yo con la gente, Sí. me refería con la gente que te rodea. Sí. ¿Empatizas o conectas o...? Empatizo y conecto, desde luego. La sensibilidad es máxima. Hay tipos de conexión con los demás que van más allá de lo... me imagino que de lo científicamente aceptable. Existe la no casualidad, las coincidencias, digamos, pues que hay gente, tú estás pensando en el retiro en sincronicidades, perdón, que no me salía, en que necesitas en ese momento una mano amiga y hay una persona que no conocías nunca, que eso me pasó con una compañera de retiro, y en las 3 veces durante esa noche que yo tengo ese pensamiento, esa persona aparece a decirme, ¿necesitas ayuda? Existe, y como eso, más anécdotas de ese tipo. Sí que existe. Y luego en el tema de las visiones existe también pues lo que ya he sabido de las experiencias con ayahuasca, que es un mundo onírico que lo que hace es, entiendo a estas alturas, quizás en el futuro cambie de parecer, pero actualmente ese mundo onírico yo lo que veo es que traduce un estado interno en el que tú con los elementos mentales que tienes, pues como si estuvieras en un sueño lo vives y lo vives conscientemente y bueno, y hay cosas extraordinarias, la verdad, muy bellas, muy bellas. Pues Paco, si te parece bien, seguiremos hablando en otra entrevista más futura para ver cómo vas evolucionando y que nos cuentes esas experiencias. Y de todo corazón, muchísimas gracias de verdad por compartirlo con todos nosotros. Gracias a ti, cuando queráis.